Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación nos enorgullece desde la virtualidad presentarles el conversatorio titulado Nuevas indagaciones en educación artística, temáticas para educar en libertad. Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. Mi nombre es Cristian Silva Jiménez, de la Unidad de Apoyo a la Investigación y Acción Social del INIE, y les acompañaré en la moderación de la actividad. Como ustedes saben, Ricardo Huerta es catedrático de Educación Artística de la Universidad de Valencia. Artista y docente, es investigador del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas, director de Educación Artística, revista de indagaciones de revista de investigación, director del Diploma de Especialización en Educación Artística y Gestión de Museos. Además, es director de Museari, fundador de Avalem, Asociación Valenciana de Educadores de Museos y Patrimonios. Doctor en Bellas Artes y licenciado en Música, Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Coordinador del grupo CREARI de investigación en pedagogías culturales. Profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Magisterio. También dirige el proyecto de innovación educativa Second Round, miembro del Seminario de Género y Diversidad Sexual de los Museos de Cataluña, investigador invitado en universidades del Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Argentina, Cuba, Uruguay, Portugal, Perú, Ecuador, entre otros países. Ha publicado, entre otros, los libros Arte y Educación, Apágala, Museo Tipográfico Urbano, Maestros y Museos, Educar desde la Invisibilidad, Ciudadana Letra, Mujeres Maestras, Identidades Docentes en Iberoamérica, la ciudad y sus docentes, miradas desde el arte y la educación. Sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al doctor Ricardo Huerta. Recordarles antes de iniciar que las personas que están en la transmisión de Zoom deben de mantener su cámara apagada y el micrófono silenciado. Si gustan participar de esta actividad, pueden levantar la mano o bien pueden escribir en el chat. Y también a las personas que nos siguen en esta transmisión por Facebook, pueden establecer la comunicación por esta plataforma enviando su duda o comentario en la transmisión. Ahora sí, don Ricardo Huerta, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias también, Alonso, por el apoyo técnico. Y gracias al Instituto de Investigación en Educación, el Instituto Nacional de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, por la amabilidad y por ofrecerme esta oportunidad de contactar con ustedes y de después tener un debate, que es lo que me gustaría también, sobre estas cuestiones. Soy profesor de educación artística y, por tanto, desde hace ya muchos años, hace ya 35 años, me dedico a la investigación en educación artística, además de impartir clases. Entonces, sí que se me pidió desde el instituto que hoy me centrase más en esas nuevas formas de acercarse a la investigación en educación artística. Yo quería empezar la explicación que voy a dar a partir de, bueno, darla a partir de imágenes. Y entonces voy a pasar a la presentación para que ustedes, al mismo tiempo que yo voy hablando, puedan tener también estas imágenes compartidas. ¿Se ve correctamente en pantalla, Cristian? Sí. Sí. Hola, Jacqueline. Vale, pues entonces damos paso ya a esta presentación titulada Nuevas indagaciones en educación artística, temáticas para educar en libertad. Bueno, quiero iniciar esta
charla con un pequeño homenaje, un homenaje que me gusta recordar a la alumna Laura Luelmo. Laura Luelmo fue alumna nuestra del máster de secundaria de la especialidad de dibujo de la Universidad de Valencia, y hace año y medio fue asesinada de una forma que conmovió a toda la sociedad, especialmente en España, donde esto tuvo más repercusión, claro. El detalle es que Laura hacía poco que trabajaba como profesora de dibujo en un instituto y fue violentada, y la verdad es que estas cosas no deben pasar. Yo creo que desde la educación artística hemos de estar muy atentos y evitar, desde luego, desde nuestra posición como educadores, como docentes, que ocurran estas cosas. No sé si se está viendo en la presentación una imagen que es un mural que dedicamos a Laura Luelmo en la facultad. ¿Se ve? Está la imagen. Sí, se ve. Vale, pues esta también es nuestra manera de recordar a una persona que compartió con nosotros su formación como docente y que empezó a dar sus clases y que la recordamos muchísimo, y yo creo que debemos de estar muy atentos a estas cosas. De otras cosas porque la mayoría de docentes también, la mayoría del mundo educativo son mujeres, y entonces todos y todas tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir. Bueno, soy profesor en la Facultad de Magisterio, la Facultad de Formación de Educadores de la Universidad de Valencia, y soy miembro del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas, que sería muy similar, en algunos sentidos, a lo que es vuestro Instituto de Educación, de Investigación Educativa. Tenemos un grupo de investigación en el que abordamos sobre todo cuestiones de educación en patrimonios, pero también, al ser un grupo con gente muy diversa, con gente de muchas áreas de conocimiento, la verdad es que tratamos muchos temas. Pero esto que hablamos hoy, que es de la investigación en educación artística, es una de nuestras funciones principales, ¿no? de nuestros puntos focales principales. Claro, yo soy formador del profesorado y mi alumnado también estudia para ser maestro o maestra de infantil, de primaria y de secundaria. Yo intento transmitirles la pasión por educar en el respeto. Yo creo que la palabra respeto es clave en estas cuestiones, y además intento formarles en la sensibilidad. Y eso significa también ser sensible a los entornos. Nosotros trabajamos mucho el concepto de entorno, concretamente de entorno educativo. Pensemos que un entorno educativo puede ser, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, un entorno online. Puede ser un entorno educativo. Y entonces yo creo que hemos de estar atentos a los entornos en los que educamos. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a empezar hablándoos de 4 modelos de investigación en educación artística que ahora mismo están en vigor y nosotros estamos trabajando mucho a partir de ellos. El primero sería lo que llamamos en inglés Arts-Based Research, hemos traducido aquí por investigación basada en artes. ¿Por qué investigación basada en artes? Porque tradicionalmente en el mundo de la investigación existen como 2 paradigmas, la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa. Esto es un esquema que se ha montado así, pero claro, desde el mundo del arte es muy difícil investigar de forma cualitativa o cuantitativa, porque los resultados, digamos, artísticos, especialmente de artistas, músicos, pintores, gente que hace vídeo, es muy difícil llevar esto a los paradigmas tradicionales de la investigación. Entonces, de ahí nace la necesidad de la investigación basada en artes, que consiste en que los resultados básicamente son, en nuestro caso, imágenes. De hecho, ya hay a nivel del mundo anglosajón mucho recorrido en estos temas. En España ya iniciamos un poco el camino por ahí también. Y no sé, para concretar en un pequeño ejemplo, imaginaros que una tesis doctoral fuese solo imágenes, ¿no? Es una forma de investigar, pero el resultado son solo imágenes. O imaginaros que a Goya, cuando pintaba sus cuadros, le hubiesen pedido que escribiese sobre ello. Claro, el resultado son sus cuadros. Entonces, eso es lo que aporta la investigación basada en artes, el hecho de poder comunicar investigación a través de imágenes.
Este primer aspecto de las nuevas formas de investigar en artes nos lleva a un segundo que es muy similar, que las iniciales en inglés son ABER, ABER. ABER son las iniciales de Art-Based Educational Research, es decir, investigación educativa basada en las artes. ¿Y esto cómo lo estamos llevando a cabo? Pues cada uno en sus posibilidades o en sus intereses lo lleva de una manera. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto hace muchos años que se llama Mujeres Maestras. Esto es investigación educativa basada en artes. Yo me acerco a la realidad y a las identidades de las mujeres que se dedican a la docencia y esto lo transformo en resultados que son, por una parte, imágenes y, por otra parte, reflexión escrita teórica. Entonces, esto es lo que llamamos investigación educativa basada en artes, que también en el mundo anglosajón ya ha avanzado mucho, pero nosotros estamos empezando. Un tercer aspecto de las nuevas formas de investigación basada en arte sería las artography. Esto lo ha desarrollado mucho Rita Irving de Vancouver, de Canadá, de la British Columbia. Entonces ella la ART lo convierte en 3 iniciales. A de artist, R de researcher y T de teacher. Entonces, artista, docente e investigador, ¿no? Entonces, artography, como lo llaman en inglés, sería que tú te sientes artista, investigador y docente siempre. No es que por la mañana eres artista y por la tarde profesor y por la noche un rato investigador, no, todo el tiempo. Entonces se investiga ya incluso en el aula, un poco en la línea de lo que fue la llamada investigación-acción, pero desde una perspectiva mucho más artística, mucho más creativa, mucho más ingeniosa. Entonces, los textos de Rita Irving los podéis encontrar fácilmente y también yo he trabajado en algunos proyectos con Artography y esto nos lleva a otro terreno. Y un cuarto aspecto de cómo se está investigando en artes actualmente sería lo que llamamos historias de vida. Esto se ha hecho mucho en investigación cualitativa o incluso autonarrativas, que a mí me parecen muy interesantes porque el propio docente habla de sí mismo en relación con aquello sobre lo que investiga. Entonces, las autonarrativas o las historias de vida serían una cuarta forma de investigación. Pero yo hoy no quería tanto hablaros de estos formatos de investigación, educación artística, sino pasar a una cuestión que me interesa mucho, que es la creación de entornos. Si creamos entornos, podemos investigar sobre ellos. Si eres docente y trabajas en un entorno, puede ser el aula, puede ser el entorno virtual, por supuesto, o puede ser un espacio informal, como el museo, pues al crear esos entornos, lo que podemos hacer es investigar sobre esos entornos. Y en esa línea irá más la explicación que os voy a dar y que iré bastante rápido porque no quiero hacerlo muy largo. Estos 7 entornos yo creo que son importantes porque nos sirven para educar en diversidad y para investigar sobre ello. El primero sería el alfabeto. El alfabeto es una tecnología, es la tecnología, digamos, que funciona actualmente y que tiene más años de recorrido, la tecnología del alfabeto. El alfabeto latino nos referimos, claro. Entonces, el alfabeto sería no unas letras que se combinan y hacen textos y leemos y escribimos, no. Un entorno educativo. Un segundo entorno sería la ciudad. Yo trabajo mucho sobre la ciudad, ahora estamos haciendo un taller sobre la ciudad y sus docentes. Bueno, entender la ciudad como un lugar para aprender. Un tercero sería musear, un museo online, los museos online. Y utilizaremos este ejemplo, el museo online, Museari, que a diferencia de los museos tradicionales, es online, está en las redes, el formato suyo es virtual propiamente. Un cuarto entorno educativo sería el propio cuerpo. O sea, pensar en el cuerpo como el lugar desde el que aprendemos y convertirlo en un entorno educativo. Otro aspecto que me gusta destacar cuando creamos entornos es la idea del miedo. Cuando repasamos a Michel Foucault, inmediatamente el tema del miedo, la presión, el poder, la violencia, todas estas cuestiones surgen, ¿no? Entonces esa idea del miedo, yo la he trabajado como entorno educativo. Desde el miedo también se puede educar.
Otro aspecto que me gusta trabajar muchísimo es el entorno educativo de la muerte. ¿Por qué? Porque no es un entorno del que se hable mucho en el mundo educativo, pero ni desde la infantil, la primaria y secundaria, ni en la universidad. De la muerte nunca se habla, hay como un cierto miedo. Entonces, precisamente por ello, entrar a hablar abiertamente de estas cuestiones. Y para finalizar, el cine. El cine, que le podíamos llamar los audiovisuales, pero audiovisual no me gusta como concepto, me gusta más la idea de cine. Entonces, si os habéis dado cuenta, en el momento que yo he apretado el cine, se han convertido en colores todos estos anteriores. Lo paso atrás y lo vemos ya en color. ¿Por qué? Porque ahora, cada vez que pase por uno de estos entornos, digamos que las paredes estarán pintadas de ese color. Mientras hablamos del alfabeto, veréis un fondo violeta, mientras hablamos de la ciudad será verde y así, el resto. ¿De acuerdo? Vale, pues pasamos al primer entorno, que sería el alfabeto como entorno visual para educar en diversidad. ¿Por qué el alfabeto? Bueno, también os tengo que decir que yo investigo el tema de las letras como imágenes desde que hice mi carrera universitaria de 40 años. Y desde que empecé mi tesis doctoral en 1986, yo trabajo el tema de las letras como imágenes, a nivel creativo, pero también a nivel de investigación educativa. Entonces yo propongo introducir la tipografía en la enseñanza. Es decir, las letras no solo para aprender a leer y a escribir, no, como elemento gráfico, como elemento creativo. ¿Por qué? Porque las letras son elementos arquitectónicos y construyen, en este caso construyen el lenguaje, y porque organizamos el espacio mental con el alfabeto. Perdáis de vista que pasamos muchos años aprendiendo a leer y a escribir. Y luego el entorno educativo está impregnado de letras. Entras en el aula de primaria o de secundaria y está todo lleno de textos por todas partes. Esto es un ejemplo de gráfica. Esto es una exposición que yo hice en los años 80. Entonces yo trabajo alfabetos. Yo convierto los alfabetos en imágenes. En este caso jugué incluso con las letras de mi nombre, con la marca de un pastis, de un licor francés, llamado Ricard, como yo, y que todos conocéis las carreras del circuito Paul Ricard y tal, o el pastis Ricard. Pues yo utilicé el logo, añadí mi apellido, que tiene las mismas letras, y luego sobre ese fondo amarillo puse lo del alfabeto del tirán, que es un alfabeto de grabados. Esos grabados representan la literatura medieval, una novela muy conocida medieval catalana que se llama Tirant lo Blanc. Y esos personajes serían los que veis en pantalla, los personajes que con letras yo los interpreto y con simbologías alusivas a cada uno de ellos. Para que os hagáis una idea del potencial de las letras, no es solamente una cuestión de leer y escribir, es que son imágenes. Y entonces esas imágenes se presentan de un modo. Si veis, por ejemplo, cómo he presentado yo esta diapositiva, es un fondo violeta con letras blancas, altas y bajas. Pues todo eso se construye. Entonces es una cuestión visual al final. Claro, aprender a leer y escribir supone también que cuando escribimos a mano hacemos caligrafía y cuando tecleamos hacemos tipografía. Son dos formas de pensar incluso. Ya cuando mi tesis doctoral, que estaba en catalán, por cierto, se publicó en su momento, ya jugábamos con las letras en la propia portada del libro. Y entonces, ¿por qué yo propongo el tema de la tipografía? Pues es curioso, porque en España hasta hace 40 años o por ahí, en el currículum de la formación de maestros había una asignatura que se llamaba caligrafía y que era para aprender a escribir a mano. Por eso nuestros maestros antiguos y tal escribían también, porque lo aprendían, porque el profesorado de esa asignatura de caligrafía era profesorado de dibujo, no de lengua, de dibujo, porque las letras son un dibujo, claro. Entonces, el tema de la cultura visual, yo lo he ido elaborando tanto desde las letras como desde cualquier tipo de simbología. En este caso es una portada de un libro que habla de una experiencia de investigación con alumnado en un centro que tenemos en una ciudad industrial que se llama Ontinyent. O este catálogo de un libro, este catálogo de una exposición que hicimos sobre la letra de los médicos. Porque eso de la letra de los médicos a mí siempre me apasionó. Porque la letra del médico no se entiende. Pues hicimos un catálogo y esta es la portada. Por cierto, lo podéis bajar gratuitamente de internet porque está colocado
En PDF, si ponéis caligrafías de la enfermedad o en catalán caligrafías de la malaltía, lo podéis bajar tranquilamente y está diseñado por una diseñadora valenciana muy importante, precioso, el trabajo que hizo Elena Ortola. Entonces, de cara a la formación del profesorado, si queremos investigar estas cuestiones, podemos utilizar las letras como grafismos, como arquitecturas, como una forma de narrar lo personal, pero también podemos diseñar carteles, cuadernos. ¿Cuántas veces no nos vemos en la situación de tengo que diseñar algo, pero no sé ni por dónde empezar? Pues de eso se trata. O el tema de las fotografías, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que hice sobre la letra en el entorno urbano. Y esto es un libro de este año, muy reciente, en el que reivindico la imagen como experiencia. Es decir, estamos haciendo muchas imágenes, pero desde el mundo educativo no se está atendiendo a la necesidad de la ciudadanía de que les enseñemos a hacer imágenes o de aprender a hacer imágenes. Entonces, esto sería un poco la reivindicación que yo hago, ¿no? La imagen como experiencia. Este libro es muy reciente, es de este año. Pasamos a otro entorno. Hemos hablado del alfabeto. Pasamos a la ciudad. ¿Por qué la ciudad? Porque la ciudad es un entorno muy rico, genera un ambiente cultural y de ciudadanía que vale la pena aprovechar. Un poco jugando con lo mismo de las letras, pero en este caso llevando al terreno de los museos, pues yo entiendo la ciudad como un museo de letras y le llamo museo tipográfico urbano. Entonces, pasear entre las letras significa aprender de la ciudad también, porque son un elemento gráfico, porque lo hacen muy atractivo. Si vosotros vais por una calle y miráis hacia un sitio, la vista se va inmediatamente donde hay un texto, donde hay letras. Eso significa que son atractivas y que podemos estudiarlas desde la cultura visual. Yo, de hecho, tengo publicadas investigaciones que prácticamente son imágenes, ¿no? Son letras de ciudades. Me decía la artista Susi Vargas, que es una artista de aquí, a quien admiro muchísimo, tiene un trabajo excelente, que ella recogió durante años letras populares pintadas a mano, porque antiguamente los rotulistas eran quienes se encargaban de esto, y que tiene como 12.000 imágenes de letras populares de Costa Rica. Y bueno, estoy esperando que me las enseñen porque esto debe ser maravilloso. Yo lo que planteo metodológicamente es pasear la ciudad, diseccionarla y registrarla haciendo fotografías. Y combinar estas acciones tanto personales como en grupo. Es decir, que podemos hacerlo individualmente, pero también podemos plantearlo en equipo. Mañana uno de los talleres que ha organizado aquí el INIE, vamos a ir a un cementerio a hacer fotografías. ¿Por qué? Pues porque pasear la ciudad es muy importante, que tu cuerpo pasee por el espacio es importantísimo. Y más ahora que llevamos tantos meses con este problema de la pandemia, la necesidad de que nuestro cuerpo vuelva a enlazar con el ambiente, ¿no? Bueno, os paso rápidamente unas imágenes de letras de ciudades. Casi seguro que sabréis de dónde son las fotos. Esto es Nueva York, por supuesto. Esto es casi seguro que no lo sabréis, pero es Viña del Mar, en Chile. Esto es Cuba. En Cuba hay mucha tipografía maravillosa. Esto es Mallorca, Palma de Mallorca, modernismo. Esta fotografía está tomada en Uruguay, en Colonia de Sacramento, que es un sitio patrimonial precioso. Y a mí siempre me gustó por esto de una frase que tenemos en España, ¿no? Dice que el tronco que nace torcido hay que educarlo y tal. Pues aquí el tronco torcido está educado por un lazo, parece que es una simbología de la educación, ¿no? Los grafitis. Esto atrae mucho a la gente más joven, investigar los grafitis. Esto yo creo que es fundamental. O lo que yo llamo palimpsestos. Un palimpsesto son materiales donde hubo cosas escritas, pero se han puesto otras encima, pero se ven las dos capas o ambas capas, ¿no? Y esto sería un palimpsesto. O lo que ocurre por el suelo. Esta foto la hice en París cuando los Gilets Jaunes estaban asaltando la ciudad y ellos se organizaban pintando cosas en el suelo, ¿no? O el tipo de caligrafías que tienen en Argentina,
de los filetes, ¿no? La tradición del filete, como esto que está pintando este señor. O cosas publicitarias, como si vais a Ámsterdam, esta maravillosa escultura, que en realidad son unas letras de una campaña publicitaria, hay Ámsterdam, ¿no? Y todo el mundo se hace fotos ahí. Y de paso nos pegamos con la cabeza porque son de metal y la gente salta y tal. Pero está claro que cuando haces una foto ahí, sabemos dónde estás. Estás en Ámsterdam. O los pequeños detalles. A mí me gusta mucho fotografiar esos anuncios pequeñitos hechos a mano, esos pequeños detalles que los podemos encontrar en cualquier lugar. Bueno, pues la idea es acercarnos a la ciudad, estudiar su arquitectura, su trama urbana, pero también investigar la mirada que tenemos como docentes de esa ciudad. De ahí este estudio que publiqué sobre un proyecto que ha durado años y es cómo miramos los docentes la ciudad. Y ahí los docentes hablan, pero no solo escribiendo, sino a través de sus dibujos, fotografías. Esto se publicó, es un trabajo que se publicó en este caso en Colombia. Entonces yo apuesto por el diseño, por lo artístico, por lo educativo, por lo social, por lo reivindicativo y por la memoria. Me gusta muchísimo escuchar a gente mayor. Yo soy mayor, pero también hay gente mayor que yo. Pero siempre me gustó escuchar a la gente mayor, qué nos cuentan de... Y esto es algo que debemos transmitir tanto en nuestras clases como en nuestras investigaciones, el respeto hacia la gente mayor. Se puede diseñar la ciudad, se puede diseñar objetos, espacios, entornos, pero sobre todo podemos diseñar educando. De hecho, el concepto de diseño está muy presente en el currículum, ¿no? Diseñar un currículum, diseñar un programa, diseñar unas actividades. Nosotros estudiamos la investigación de la educación en diseño, que creo que hace mucha falta, y también del diseño gráfico. Esta revista, que es una revista de investigación que dirijo, la pongo a vuestra disposición para enviar originales y compartir experiencias de investigación. El tema de la ciudad yo lo trabajo mucho a través de un texto de Francesco Careri, que es Walkscapes, el andar como práctica estética. Es un clásico, es de 2002 y es impresionante porque en todo el mundo Careri tiene seguidores. Y en este caso, la foto que veis de fondo está tomada en la tumba de Bruno Munari, que es uno de los diseñadores volcados en la educación más importantes del siglo XX. Trabajamos los entornos informales, porque creemos que son el espacio ideal para educar en artes, y hacemos investigaciones desde la investigación basada en artes, pero acercándonos a mujeres maestras de cada país. Este libro, que también lo podéis descargar directamente de Internet, es una publicación de hace un par de años sobre esta investigación llevada a cabo en Perú. En Perú, que además fue una exposición muy vista en el Centro O'Higgins de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pasamos a un tercer espacio. Se trata de un museo online. Estamos todavía muy poco acostumbrados. Dentro de unos años esto nos será muy familiar, pero ahora todavía estamos empezando. Entonces, este museo se creó hace unos años para educar en diversidad. Es un museo que defiende la diversidad sexual, pero sobre todo los derechos humanos. Creo que es fundamental para la labor docente. Entonces, es un museo convencional en el sentido de que tiene su colección, tiene sus exposiciones y lo podéis consultar gratuitamente en museari.com, accedéis. Nació de un congreso, tiene una vinculación académica clara, que fue el Congreso Educación Artística y Diversidad Sexual, que celebrábamos en Valencia en 2014, y se hicieron una serie de monográficos de revistas muy importantes para tratar estos temas por primera vez. Salió también publicado este trabajo, este libro, Educación Artística y Diversidad Sexual, y luego han venido otras publicaciones incidiendo en estas temáticas, como por ejemplo Transeducar y otros trabajos. Y ahora voy a pasar muy rápido para que veáis ejemplos de artistas que están en Museari, que podéis ver sus exposiciones, y que son imágenes que pueden serviros también para después trabajar en el aula y para investigar con ellas, porque son temas que se pueden investigar incluso detectando qué ocurre entre el alumnado cuando ve este tipo de obras, que comentan, de qué hablan, teniendo en cuenta que tanto la violencia contra las mujeres como la violencia contra las personas LGTB es algo
muy universal, desgraciadamente ocurre en todo el mundo, pues hemos de luchar juntos y juntas, todos y todas, para que esto deje de ocurrir. Entonces, a través de museos como Museari, pues estas cuestiones, por lo menos tenemos imágenes para hablar de ellas, ¿no? Para profundizar en ellas. Esta imagen, por ejemplo, se refiere a los múltiples trabajos que hace una mujer, desde cuidar a niños hasta limpiar la casa, tiene que trabajar con el ordenador, tiene que cuidar a los mayores, la cocina, bueno, una serie de cuestiones que son muy tradicionales de la mujer, pero en este caso el trabajo de Ana Navarrete va más lejos, porque lo que habla es de mujeres que son prostitutas en la Nacional 340, por eso ha puesto el número de la carretera ahí abajo, ¿no? Porque están a la vista, además, están muy expuestas. Entonces es una denuncia de este avasallamiento contra las mujeres. Luego artistas internacionales o artistas que hablan del tema trans, con imágenes, porque a veces lo que no conoce la gente, o sobre todo nuestro alumnado, es esta realidad. O, por ejemplo, el hecho de que está muriendo gente LGTB y mujeres por juicios religiosos. En el caso de algunos países donde la religión musulmana se ha convertido en ley. Y entonces, en este caso, la Sharia, en la exposición se llama Sharia, lo que hace Javier Velasco es, a partir de fotografías que ha encontrado en Internet, los convierte en pequeños escenarios que parecen como figuritas casi infantiles, ¿no? Pero lo macabro es que esto nos produce más efecto que la propia foto. Es decir, esto nos afecta más que la fotografía de ese mismo elemento que está en Internet. Y esto es lo que yo creo que Javier Velasco ha acertado muy bien. Ana María Stallano o Cachón, que es un artista ecuatoriano, o Ángel Pantoja, que hace este juego con sus esculturas. Es muy divertido, ¿no? Con el juego de los roles de género y tal, pero expresado mediante imágenes. O Natividad Navalón, que habla de nuevo del dolor de las mujeres cuando son agredidas. O Eva Mañez, que habla de un grupo de mujeres trans de Cusco, que tras esta exposición hubo mucho, digamos, revuelo mediático y ellas se organizaron. O sea, que el arte no sirve solamente para enseñarnos cosas o para ver imágenes, sino también para que la gente recapacite sobre sus posibilidades. Yo trato estos temas en el libro Arte, Género y Diseño en Educación Digital, porque estamos ya inmersos en el mundo digital. No es que va a venir lo digital, es que ya está aquí. Y entonces son mundos paralelos que vivimos, lo virtual, lo real, que lo virtual también es real, y ya prácticamente estamos ahí dentro, claro. Pasamos a un cuarto espacio, que sería el cuerpo, y aunque no me quiero extender mucho, yo lo que planteo el cuerpo es como un espacio desde el cual educar, y educarnos a nosotros mismos, porque a veces hablamos del cuerpo, sobre todo en biología y tal, se habla como si estuviese una cosa aparte del mundo, ¿no? Es que el cuerpo lo llevamos encima siempre, ¿no? Y entonces, lo bueno del cuerpo, de los cuerpos, es que son diversos, pero la diversidad lo que debe de generar son igualdades de color, de estrato social, de religión, de orientación sexual, de lengua, de cultura, de diversidad funcional. Entonces, ahora os voy a mostrar rápidamente instalaciones que hace mi alumnado en relación con el tema del cuerpo, ¿no? Traemos artistas mujeres a clase para que hablen de su trabajo, y luego lo que hace el alumnado es intervenir los espacios de la facultad, con cosas que están poco elaboradas, temáticas, como por ejemplo el cuerpo de las mujeres como espacio de violencia, o la tradición de las Barbies o los cuerpos perfectos, o la muerte violenta de mujeres, que en este caso se convirtió en un concierto, o los espacios separados de hombres y mujeres, como son los baños, o la tradición del cuerpo perfecto, o el uso de móviles, el uso exagerado del móvil, donde además, como ponía, esta intervención fue en el ascensor, y entonces ahí había un texto en el que decía que si hacemos demasiado caso de los influencers y tal, al final nuestro cuerpo queremos que sea como ese. Y esto es lo que debemos evitar, y como educadores debemos de informar y formar a nuestro alumnado de no caer en esas trampas, ¿no? Un quinto entorno educativo, la idea del miedo, la idea del panóptico de Michel Foucault, las arquitecturas de la represión,
y los entornos de aprendizaje, ¿no? Supongo que conocéis el texto Vigilar y Castigar de Foucault, es un clásico. Y entonces lo que hacemos en este caso, hablando del miedo, es apostar por una educación como motor de cambio social. En vez de acobardarnos, no. Empoderarnos de nuestras posibilidades y apostar por la mejora social, ¿no? De nuevo, mi alumnado realiza trabajos a partir de instalaciones con el tema del miedo, y en este caso invitábamos a una gran artista, Carmen Calvo, que vio estos trabajos, y para que os hagáis una idea, este trabajo era una instalación en la que tú te ponías unos cascos y te enfocaban con un foco de luz. Y entonces había como unas muñecas. Esas muñecas en realidad interpretan un poco la obra de Carmen Calvo, que siempre es una obra truculenta, ¿no? Y turbadora. Y entonces esta es Carmen Calvo viendo esa instalación y participando. Ella se puso unos cascos y en los cascos se oía algo que decía: tengo miedo, una voz de niña que dice, tengo miedo, y eso al final te entraba miedo, con un foco delante, y ahora veréis la cara que ponían las muñecas. Las muñecas, lo único que se ha hecho es intervenirlas poniendo su propio pelo por delante. Claro, ha desaparecido la identidad de las muñecas. Y al final Carmen Calvo aquí estaba preocupada, estaba teniendo miedo, ¿no? de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, pues este tipo de experiencias, o esta imagen que es impactante, ¿no? de una muñeca, un muñeco con jeringuillas, ¿no? O el hecho de eliminar el espejo del lavabo. La sensación es muy extraña, cuando entras no te ves, ¿no? O los distintos tipos de bullying, que esto es la parte más grave, ¿no? Entonces tenemos que luchar mucho contra el acoso, contra el abuso, y por ejemplo esta instalación hablaba de que hay muchos niños y niñas que están suicidándose por culpa del bullying. Entonces es algo que debemos atajar y trabajar sobre ello. Y sobre todo esto se ha de investigar. O sea, nosotros, que somos los que hacemos estas acciones, pues podemos investigar sobre ellas. El tema de la muerte lo entiendo como una poética de la intimidad y que transforma la sociedad. Luego los cementerios, a mí me apasionan los cementerios porque son relatos del óbito. Y tengo imágenes de muchísimos cementerios de todo el mundo, y ahora estoy preparando un libro precisamente sobre cementerios educativos para educar. Y lo que hicimos en este caso fue llevar los trabajos del alumnado a un museo. Entonces, las obras del alumnado se expusieron en el Museo de Ciencias Naturales y el tema era la muerte. Por ejemplo, esta pieza son 3 lápidas de diferentes alturas. Entonces, lo más curioso es que se podían abrir, y al abrir lo que había dentro de la lápida era un espejo, como diciendo, bueno, aquí es donde tú vas a ir. Entonces, era como muy curioso, ¿no? Era intrigante, ¿no? el asunto. Y luego lo de las alturas, porque hay gente de diferentes alturas, por ejemplo, los niños son más bajos, para que todos pudiesen abrir su espejito. La reflexión de los alumnos fue más lejos, era una investigación en realidad sobre las formas de morir. De hecho, estos alumnos utilizaron un cuaderno que la gente que pasaba por el museo podía escribir de qué no le gustaría morir. Y ese cuaderno tuvo un éxito tremendo, ¿no? O de nuevo el tema de las Barbies, por el hecho de que muchas jóvenes, muchas mujeres se sienten agredidas porque su cuerpo no es del canon correspondiente, ¿no? O la escalera de la vida, o en las comidas, la gastronomía de los entierros, ¿no? De los velatorios, una cosa muy tradicional y muy interesante. Tuvo tanto éxito la exposición, pasaron 50.000 personas por allí, que la directora del Museo de Ciencias Naturales optó por hacer un concierto final donde una cantante y su grupo de música interpretaron temas de cada una de las instalaciones, y aquello fue maravilloso, porque tuvimos, bueno, el alumnado se sintió como muy agasajado, ¿no? Y luego ya para terminar el tema del cine. Yo elaboro un discurso sobre el cine que puede tratar temáticas generales, pero sobre todo me gusta hablar de la diversidad a través del cine, ¿no? Supongo que todos visteis en su momento la película que ganó el Oscar, La forma del agua, pero yo creo que construir una mirada propia tiene mucho que ver con construir una mirada receptiva a la diversidad, ¿eh? Entonces hemos publicado también estudios sobre estas cuestiones, como esta de película, Cine para educar en diversidad,
O también hablo de cine en este libro, en Arte para Primaria, porque yo animo al profesorado de primaria a que trabaje estos temas. El hombre elefante es un clásico de la diversidad del cine, de Child-Hour. Si no la habéis visto, es maravillosa, es una película preciosa con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Y luego muchas películas que todos conocemos, Brokeback Mountain, Mel, Boys Don't Cry, Transamérica, Crazy, Tomboy, con las que celebramos la diversidad. Filomena, Pride, Flores Raras, Contracorriente, Ocaña, Ignas y M, del director Ventura Pons, Rara, película chilena preciosa, Call Me By Your Name, que fue un gran éxito en taquilla, o Samba Batman per Minute, francesa, o la brasileña Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que es preciosa porque habla del deseo de un niño, un adolescente joven de 16 años, de su deseo, pero siendo ciego. Y esto es un tema que yo creo que vale la pena. O Weekend, que fue un clásico también, o Moonlight, que ganó el Oscar, que es la vida de un hombre homosexual negro en 3 momentos, o la película Girl, belga, que es una preciosidad, que habla del tema trans en una bailarina, o Imagination Game, que supongo que todos habéis visto. Bueno, pues con todo esto, daros las gracias porque no sé si he ido muy rápido, pero se trataba de incorporar la cuestión de las posibilidades que tenemos desde la educación artística para investigar, desde las artes también. Y a partir de aquí podemos dialogar. Don Ricard, muchísimas gracias por brindarnos estos pasos o más bien estas dimensiones de la educación que atraviesan diferentes contextos, diferentes personas y que usted lo trabajó o lo ha venido trabajando durante ya varios años. Les agradecemos a las personas que están aquí presentes, que realizan sus preguntas o comentarios para interactuar con el señor Ricard Huerta. Si gusta, vamos a brindarle unas palabras a la directora Jacqueline García Fallas, directora del INIE, que nos acompaña esta tarde. Adelante, doña Jacqueline. Bueno, en realidad he disfrutado enormemente esta conferencia, Ricard, porque justamente como lo mencionaba ahora Cristian, pensar la educación para la diversidad es clave en el contexto educativo y el arte es el mejor medio para reencontrarse con esa diversidad. Con los pueblos autóctonos nos suele pasar muchas veces que esa diversidad pasa desapercibida del contexto educativo y me parece también muy interesante la parte lingüística propiamente, que también a veces se pierde dentro de todos estos formalismos que emergen en lo educativo y que opacan la diversidad. Te agradezco profundamente esta presentación porque efectivamente necesitamos tener esa vivencia diversa en lo educativo. Y bueno, sin lugar a dudas también eso sigue generando mucho temor, ansiedad de parte del profesorado, pero también de las autoridades políticas. Te comento que para nosotros en el periodo electoral de hace prácticamente 4 años, en el mes de septiembre del 2017, si no estoy mal equivocada con las fechas, fue muy tenso, porque de repente hablar de derechos humanos, hablar de educación, iba en contra de la normalidad o las normalidades, y no era un discurso que nos imaginábamos estuviera todavía presente en la sociedad costarricense, cosa contraria que nos demostró esta situación tan tensa que se ha vivido, porque lo más interesante de la educación desde la diversidad o para la diversidad es justamente reconocer los derechos de todas las personas y nuestras diferencias
y sobre todo en el salón de clase donde la base es el diálogo, la comunicación y el respeto para todas y todos. Así que me ha encantado escucharte, celebro mucho la presentación que nos hiciste en esta tarde. Muchas gracias y no acaparo más el micrófono por si alguna otra persona en Facebook o acá en la sala quisiera participar. Gracias, Ricardo. Gracias, Jacqueline. Ya ves que estuve en la playa para hacerla. Es porque tienes que ir a hacer ese viajecito el fin de semana. Gracias. Bueno, continuamos acá en este espacio dedicado a la conferencia Nuevas indagaciones en educación artística, temáticas para educar en libertad. Nos acompaña Ricard Huerta, él es docente, doctor de la Universidad de Valencia y vino acá a Costa Rica a brindarnos ese conocimiento desde otras latitudes. Les recordamos que pueden realizar sus comentarios, también los reportes de sintonía, si gustan, por el Facebook del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Don Ricard, no sé si a usted le gustaría como hacer réplica a las palabras que mencionó doña Jacqueline. Si quieres, Adelante. me das oportunidad y le comento a Ricard del proyecto que tenemos con educación y expresión artística con estudiantes universitarias, porque es increíble que no hemos tenido tiempo de hablar de esto. Es el grupo de investigación, somos docentes. Ya conociste a Ania, porque Ania forma parte de ese equipo, junto con la profesora Nasira Álvarez. Ella es de Filología Clásica, y la profesora Maritza Torún. Hace unos 3 años atrás, Ania, Nasira y yo empezamos una investigación sobre cultura académica y género, sobre todo valorando la situación de las mujeres académicas en nuestra universidad. Debo decirte que pensamos en las docentes que ya estaban ubicadas laboralmente con carrera universitaria, y emergieron muchas preguntas de trabajo. Hicimos un estudio con base en historias de vida y narrativa investigativa, y fue muy interesante reconocer, ¿verdad?, todos los espacios donde todavía encontramos muchos ritos propios de la academia, ¿verdad?, pero también muchas creencias y prejuicios sobre el quehacer de las mujeres en la academia. Esto nos llevó a pensar que era muy importante empezar a trabajar con estudiantes. Y este año iniciamos un proyecto similar, pero con estudiantes de diferentes áreas, para analizar con ellas cuál ha sido esa trayectoria académica, esa vivencia desde una perspectiva de género que de una u otra manera también las marca en su formación y en su desarrollo profesional. Escogimos estudiantes por conveniencia, básicamente, ¿verdad?, que estuvieran dispuestas a participar, pero sí queríamos que tuvieran una experiencia de vida en la universidad de mayor a 3 años, porque ya 3 años de estar en la universidad implica un conocimiento de cómo se vive, se interrelacionan las personas, se interpretan los reglamentos, se conoce todo lo cotidiano de la universidad. Claro, se nos vino la pandemia y eso nos ha limitado mucho porque es expresión artística. Entonces nos ha limitado, pero bueno, hemos venido superando esa barrera. Y es interesante porque justamente lo que tocan estas dos investigaciones están asociadas no solo al tema de educación y género, sino también a la educación para la diversidad. No estamos usualmente habituados a preguntarnos
sobre la diversidad de las personas con las que compartimos, con las que nos formamos o con las que estamos formando. Y me parece, por eso quería comentártelo, muy oportuna tu presentación. Y ya no acaparo más el micrófono, pero muchas gracias, Cris, por la oportunidad. Con todo gusto, Jackie. Don Ricardo. Pues nada, agradecerles de nuevo la oportunidad de compartir. Supongo que en el canal de Facebook esto quedará y si alguien quiere recuperarlo se puede, Claro. yo mismo, para verme cuando se lo enseña a mis nietos, ¿no? La conferencia. Pero vaya que sí, que ha sido un momento importante porque yo creo que estas cuestiones, como decía Jacqueline, la profesora Jacqueline, debemos abordarlas en serio. Y tanto el tema mujeres como diversidad en general, esto es el espacio educativo el que debe de estar puntero en estas cuestiones. Y claro, desde nuestros institutos de investigación son aspectos que hemos de tratar. O sea que en ese sentido vamos muy unidos, tanto desde Valencia como de aquí en Costa Rica, avanzando juntos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, don Ricard, y muchas gracias también a las personas que han participado de alguna u otra forma en esta actividad. Agradecemos especialmente la colaboración de las personas que apoyaron la organización, a la diseñadora gráfica Francini Montero, al compañero de la Unidad de Tecnologías de Información, Alonso Salazar, además a la coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Investigación y Acción Social, Loriana Morales Segura, y las demás personas que han participado en apoyo a la visita de don Ricard Huerta. Muchas gracias, don Ricard, por participar esta tarde y también a doña Jacqueline y a Fernanda Matarrita, que la tenemos acá en la sesión de Zoom. Muchas gracias a todos y todas y buenas tardes. Buenas tardes, hasta Adiós. pronto. Adiós.